Paz de Cristo, amados hermanos. Soy el pastor Gamaliel y estoy en la tarea de subir partes de las enseñanzas y grabaciones que hicimos aquí en el campamento juvenil AM La Mies 2013. Estuvimos varios grupos de jóvenes de diferentes congregaciones ahí en el rancho La Paloma. Gloria a Dios, estuvo preciosa la actividad. Hubo gente que hizo tamales, hermanos adultos que hicieron tamales tanto allá en Ensenada como en Mexicali para nuestros jóvenes. Esperamos jóvenes que Dios bendiga sus vidas y nos esforzamos para que ustedes reciban la palabra de Dios. Faltaron bastantes jóvenes porque unos entraron a trabajar, otros entraron a estudiar. Damos felicitaciones desde aquí a la iglesia de Aldama, que vinieron desde Aldama, Chihuahua, para estar con nosotros y pudieron los jóvenes tener amistad. Gloria a Dios por el grupo de jóvenes de Aldama, que son bienvenidos por lo lejano y porque es la primera vez. Esperamos que hagan amigos cada vez más y reciban la bendición de tener compañeros por estos rumbos. Dios bendiga al pastor y la congregación, nuestro hermano Josué. Y aquí los esperaremos, primero Dios, en la convención y en el próximo año también. Que Dios pague el esfuerzo de los líderes, nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Meche. Hicieron un excelente trabajo, los muchachos están muy contentos. Salieron varios proyectos, vamos a juntar los botes de aluminio para ayudar al nuevo campamento del próximo año, si Dios nos presta vida, si así lo desea el Señor. Allí estaremos. Vamos pues a oír partes del campamento y la última predicación. Amén. Y lo pone en tus manos. Pero depende de ti cuidar este regalo. Y hoy es día de sanidad para este joven. Porque había cosas en su corazón que aún los padres desconocían. Pero hoy al Señor le ha placido sanar su corazón. Y podía haberle dicho a él en secreto, pero el Señor me está diciendo que lo haga aquí en público. Porque el Señor quiere que tú, joven, alcances a reconocer que no todo está perdido. Y que Dios conoce hasta lo más secreto que hay en tu corazón, aún lo que papá y mamá no sabían. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo voy a dejar este lugar a quien corresponda. Vamos a continuar el orden del servicio. No quiero entonar cantos de júbilo, porque quiero que los jóvenes se queden en este espíritu, en este ambiente. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres. Vamos a entrar, al último vamos a dejar los reconocimientos. El Espíritu está trabajando de una manera y no lo vamos a cortar. Voy a predicar de la palabra, de una palabra de afirmación. Una palabra de afirmación. Voy a afirmarles algo con la palabra de Dios que usted ocupa oír, no nada más los jóvenes que están aquí con nosotros, sino también los grandes de edad. La palabra es para todos, pero el texto habla de la juventud. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, primera de Juan 1:8.
y luego posteriormente se va a enterar por qué los jóvenes es para los jóvenes y también para los mayores, para los padres, una afirmación. Dice el 1:8 de Primera de Juan, dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Padre Santo, en esta hora voy a aventar tu preciosa palabra, por lo cual pido tu respaldo, que en esta hora los jóvenes sean nutridos con tu palabra, también los mayores, en el precioso nombre de Jesucristo. Padre, te pido tu respaldo una vez más. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Pueden sentarse, jóvenes, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Escritura: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Es una afirmación. Quiero que pongan atención, voy a procurar no ser muy abundante. Dice ahí: Él es fiel y justo para que perdone, como una obligación. Está afirmando. No está diciendo no va a haber perdón por la falla, no va a haber perdón por la falta. Si confesamos nuestros pecados, dice aquí, Él es fiel y justo, dice, para que perdone, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Está diciendo, para eso Él es fiel y justo, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Ok? Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cualquiera que diga que no peca, hace a Dios mentiroso y no está la verdad en Él. Porque no hay hombre que no peque, no hay joven que no peque. Ok, vamos a avanzar en la misma Escritura. Ahora vamos a leer el versículo 13. Tenga ahí su Biblia. El mismo capítulo, el versículo 13. ¿No hay? Es el 13. Volteé la hoja y pensé que era la misma página. 2:13. Vamos a leer desde el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados, ¿por qué, hermano? Por su nombre. ¿Cuándo fueron perdonados? Cuando fuimos bautizados en agua y fue invocado el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice aquí, ahora sigue diciendo, os escribo a vosotros padres, les está hablando a los padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y luego entra con los ustedes, jóvenes. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y me quedo en la parte donde dice, os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. No está diciendo porque van a vencer al maligno, sino está diciendo en forma afirmativa de un pasado, porque habéis vencido al maligno. Por eso les escribo a ustedes, jóvenes. Y ustedes son jóvenes, y yo les puedo decir a ustedes, ustedes han vencido al maligno. Y alguno dirá, estoy batallando, vamos para allá. Es una afirmación lo que yo estoy predicando ahora. Usted tómelo, es afirmativo.
no negativo, afirmativo. Y dice aquí, os he escrito a vosotros, padres, repite el 14, porque habéis conocido otra vez al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Quiero declarar algo que yo siento, quizás no sea muy correcto conforme a la Escritura, si algo violento, y perdóneme, pero yo me temo que no está hablando Juan de la fortaleza física. Está hablando de una fortaleza espiritual. Y dice, yo los alabo porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en ustedes y habéis vencido al maligno. No está hablando diciendo lo van a vencer. No, habéis vencido al maligno. No sé cuántos se lo crean. No sé cuántos se lo crean que han vencido al maligno. Y dice el joven, porque sois fuertes. Hay jóvenes fuertes con una gran musculatura, pero no pueden con el diablo, no pueden con el mundo. Entonces no está hablando de hacer lagartijas, de levantar pesas y de tener 18 o 19 años de edad. Está diciendo el apóstol, os alabo porque sois fuertes. ¿Por qué eran fuertes? Porque habían vencido al maligno, porque la palabra de Dios moraba en ellos. ¿Cuántos se sienten seguros que la palabra de Dios mora en ustedes, jóvenes? Si alguno ve pornografía dirá, la palabra no mora en mí. Si alguno tiene un pecado oculto, dice la palabra no mora en mí. Si alguno le mintió a papá y a mamá, dice la palabra, esa palabra no es para mí, la palabra no mora en mí. Pero dice la Escritura que nadie puede decir que no ha pecado, y el que dice que no ha cometido pecado ha hecho a Dios mentiroso. ¿Cómo está eso? Que he vencido, es lo que voy a explicar. ¿Cómo está eso de que he vencido al maligno y no he vencido la mentira? ¿Cómo está eso de que he vencido al maligno y no he vencido el coraje? ¿Cómo está eso, pastor, de que he vencido al maligno y todavía viene una mujer y la codicio? Pero el apóstol no está mintiendo, pero está afirmando, sois fuertes, la palabra mora en ustedes y habéis vencido al maligno. Fíjese bien lo que les estoy explicando. Vamos a continuar. En el capítulo 3, versículo 9. En el versículo 8, perdón. Batallo con mis ojos, batallo con mi coraje, mentiras, lujurias, batallo, pero yo amo al Señor. Dice, el que hace pecado es del diablo, versículo 8, 3, 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero el principio de la Escritura dice, ¿qué dice el principio de esto que estamos leyendo? Si dijéremos que no tenemos pecado, el 1:10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el capítulo 3, 9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Vamos a leer otro versículo más. Capítulo 5, verso 17.
toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aleluya. No le toca. Dice la Escritura que el maligno no le puede tocar al que es nacido de Dios y por eso no puede pecar. Pero capítulo 1, versos 10 dice que sí. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere entonces decirnos la Escritura? Hay un pecado que el Hijo de Dios nunca va a cometer. Hay un pecado que no se va a cometer porque la persona es nacida de Dios. Capítulo 3 otra vez. El maligno no le puede tocar. Dice el capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿De quién era Caín? Del maligno. Pero usted fue comprado a precio de sangre y ahora usted no es del maligno, sino que es hijo de Dios. Y como es simiente de Dios, usted no puede, nunca va a pecar. Y dice usted, ¿pero cómo, pastor? No, usted nunca va a poder pecar de muerte. Usted nunca se va a levantar con un cuchillo como Caín o con una piedra con lo que haya sido y no se va a levantar con un arma y va a matar a un hombre o a una mujer y quitarle la vida. Porque usted es nacido de Dios y no puede pecar de esa manera. Usted nunca va a sentir un odio terrible que lo atrape, que desee la muerte de aquella persona. Porque usted, por más que sienta aquello que le hizo, hay una simiente que está en usted, y no puede pecar. Y el maligno no le toca. Usted nunca va a sentir un espíritu de asesinar a alguien. ¿Sabe por qué? Porque es nacido de Dios. Quizás aviente una mentira, quizás diga una mala palabra, pero nunca se va a poder plantar en su corazón el matar, el odiar, el aborrecer a su hermano, porque usted tiene una simiente que es la palabra de Dios, y el mandamiento de Dios es así: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Usted nunca va a quedar atrapado, y lo voy a confirmar con la palabra. En el mismo capítulo 3 dice: versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Y sabe una cosa, por más daño que te haga papá o mamá, por más daño que te haga el vecino, por más daño que te haga otro hijo de Dios,
No puedes pecar como pecó Caín. No puedes pecar como él pecó. ¿Sabes por qué? Porque el maligno no te puede tocar, porque hay una simiente de Dios que es la misma palabra que te engendró y te hizo nacer otra vez, de nuevo, otra vez. No sé si me estás comprendiendo. Es que Dios está comprometido contigo a perdonarte todos los pecados, menos el pecado de muerte. Por eso dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone. Su fidelidad y su justicia para con nosotros lo obliga a perdonarnos. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Jóvenes, no se aten a los pecados. No crean que porque cometen errores ya están perdidos. No, hay un Dios que los ama y sabe que pecan, sabe que fallan, sabe que se sienten hundidos, pero Él los puede levantar, Él los puede perdonar. ¡Aleluya! Voy a decir algo fuerte. Quizás algún joven, perdonen papás, pero un pecado que a veces atormenta es la masturbación. Y piensan que no son hijos de Dios, porque quedan atrapados por tiempo de victoria y tiempo de fracaso. Y se hunden. Y pueden atreverse a pensar que no son de Dios. Yo quiero decirles, jóvenes, que Dios conoce su naturaleza humana, pero Él puso una semilla poderosa en ustedes. Y si ustedes quieren vencer cualquier tipo de delito, de falta, lo pueden hacer. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque sois fuertes. Por eso ustedes no están en el mundo, porque ustedes han vencido al maligno. Ustedes fracasan quizás en lo que respecta a santidad, pero no son capaces de irse a juntarse con una pandilla y matar a alguien. No son capaces de juntarse con alguien y golpear al prójimo. Ustedes tienen un temor adentro plantado por la palabra predicada del Evangelio. Por eso a veces son infelices aquí, pero tampoco pueden ser felices en el mundo, porque alguien los compró a precio de sangre. Nunca te condenes. Mantente sólido. Tú tienes una fortaleza divina, porque la palabra de Dios llegó a tu vida cuando abriste tu corazón, cuando Él te tocó en la locura de la predicación, cuando el Espíritu Santo llegó y tocó tu vida, te engendró por la palabra. Y ya no puedes pecar. Sufres, pero no te puedes apartar de la congregación. Y si te apartas 1 mes o 2 meses de la congregación, o 5 meses o 6 meses, no te puedes escapar. Donde antes la palabra te está afectando la mente, te está trabajando la mente, y de repente ya en tu soledad, de repente comienzas a llorar y a temblar, y dices: aquí en el baile no me siento bien. Me tomé una cerveza, pero no me siento bien. El pastor no me vigila, pero siento que alguien me está viendo. No me siento bien. Vengo a la iglesia, oculto las fallas, pero no me siento bien. De repente: pastor, ayúdeme, porque yo quiero servirle a Dios. He hecho esto, he hecho lo otro. Él es fiel y justo para que perdone todos tus pecados. Aleluya. Ellos no corren para hacer, ellos más, hermano Gamaliel y yo, y hemos crecido en el ambiente de la carne. Y sé que tengo un pueblo en Ecoy, él y yo, y los pastores, un pueblo que está luchando con la carne. Y que tenemos jóvenes que pueden fallar. Pero ¿sabe qué es lo que me mantiene predicando el Evangelio?
Sé que no soy yo el que salvo. Sé que hay un poder sobrenatural cuando predicamos la palabra. Y sé que los jóvenes pueden ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y que yo no soy el que los guardo. Los guarda la simiente de Dios que está en él. Ese joven no ocupa un policía, ese jovencito no ocupa un pastor a un lado siempre, porque hay alguien que lo está guardando. La palabra que mora en ellos los guarda, los libra, los defiende. Y hay el arro de la promesa del Espíritu Santo ahí, trabajando. Y no puede pecar. Y no pueden pecar. Y aunque a veces se decepcionen, no pueden pecar. Estoy predicando una palabra de afirmación. Si te confiesas al Señor, Él es fiel y justo para que te perdone. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Y es la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Matar a una persona y quitarle la vida como lo hizo Caín. Y dijo Caín, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y hay una parte que alcanza porque Juan nos corrige y dice que no nos aborrezcamos como Caín. Y Pablo también dice, no recuerdo la parte como dice, si hacéis esto, mirad que no os mordáis. No os consumáis. Si os mordéis, no os consumáis. Si hablas de tu hermano en Cristo, cuídate de que no lo consumas. Y la Biblia dice de esta manera, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Si alguien procura la división entre los hermanos y divide la iglesia y divide a los hermanos, cuidado, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. El pecado más grave es meter rencilla entre los hermanos. El pecado más grave es dividir los ministerios. El pecado más grave es que tú golpees o mates a alguien. Pero el maligno no te puede tocar en esa parte. No puede, lo intenta, pero no puede. Por eso estoy seguro que yo me voy a ir con Cristo, porque fui comprado precio de sangre. Y el maligno no lo hace conmigo, no lo hace con usted tampoco el maligno. Ha intentado y me ha hecho mucho daño, pero no me ha podido apartar, porque soy fuerte, porque oro mucho, porque ayuno mucho, porque la palabra de Dios mora en mí, porque fui comprado a precio de sangre. Usted, joven, no se condene, déjese de atormentar por fallas. Agarre el montón de fallas, una patada y a la basura, y comienza a invertir tiempo en hacer cosas de buen nombre, cosas que den gloria a Dios, cosas que glorifiquen su nombre. Aviente toda la suciedad a la basura y ya deje de cargar con tanta tontería que el diablo quiere tener detenida la juventud. Y quiere que seas perfecto para que merezcas las cosas. No mereces las cosas porque eres perfecto. Mereces las cosas porque el perfecto dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Porque el perfecto murió por ti en la cruz del Calvario. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. No le toca. Y si alguno es nacido de Dios, en otros textos dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios, por eso no puede pecar. Te enojarás con tu pastor y te enojarás con tu papá por una injusticia, pero yo no tengo de temor de que te vayas y te pierdas, solamente que no seas de Dios. Y si no eres de Dios, no habrá pastor ni papá que te pueda salvar. Pero si eres de Dios, nomás ocupas una ayudadita, un apoyo, una palabra cariñosa,
una búsqueda y volverás rendido a los pies de Cristo. Voy a concluir con esto ya. Si alguno aquí no es bautizado y piensa y dice, yo no quiero bautizarme, pero no quiero, porque no quiero pecar después del bautismo, pues no va a volver a pecar del pecado que mencioné. Pero si alguno dice, no quiero bautizarme, y si me bautizo y si no puedo ser fiel, olvídese, si usted se decide, joven, desde que se convierta hasta la misma muerte, no fallará. Si usted se rinde y no confía en sus fuerzas, sino se humilla delante de Dios, usted vivirá una vida con honra y nunca